Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a hablar de algunos alimentos transgénicos que no sabemos que son transgénicos. En el vídeo de hoy os voy a hablar de algo que cada vez también oímos hablar con mayor frecuencia y que a veces hay voces a favor y voces en contra, es decir, ¿con qué nos quedamos? Bueno, pues yo os voy a dar la visión general para que luego cada uno de vosotros decidáis, porque tenemos una pequeña pega, y es que actualmente la evidencia científica todavía no es suficiente para desaconsejar o aconsejar su consumo. Así que evidentemente en este tema tendremos que seguir esperando a ver qué pasa, ¿no? Respecto a su efecto en la salud. Pero ¿de qué os estoy hablando, verdad? Todavía no lo he dicho. Bueno, pues hoy voy a hablar de los alimentos transgénicos. Ya la palabra transgénica suena fatal, ¿verdad? Porque suena como algo alterado y que nos va a producir muchísimos problemas. Se denominan también organismos genéticamente modificados. Pues no sé si esto todavía suena peor. Por eso en muchas ocasiones la prensa, las etiquetas, los fabricantes, los que cultivan estos alimentos nos denominan como OMG. Bueno, pues OMG, si no sé lo que quiere decir, pues no me entero. Bueno, pues ahora ya sabéis lo que quiere decir OMG cuando viene asociado a un alimento, organismo modificado genéticamente. Esto es algo que se hace desde hace siglos. Lo que pasa es que no se asociaba a esa modificación genética, vamos a decir, artificial o de laboratorio. Un aldeano, una persona que cultiva tomates, por ejemplo, ¿qué hacía? Pues cada año la planta que mejores tomates le daba guardaba las semillas y al año siguiente plantaba más semillas de esas que le habían dado mejor resultado. Si una planta de tomate le salía chuchurría y con unos tomates chiquititos y sin sabor, evidentemente esas semillas nunca se guardaban, porque por alguna razón, bueno, pues no había dado buen resultado esa planta. ¿Eso qué es? Una selección genética que ocurre de manera natural. Los más fuertes son los que generalmente ganan, y ocurre de manera selectiva, es decir, cada uno de nosotros podemos seleccionar. Ay, es que me he comido, fíjate, unos nísperos que estaban riquísimos, voy a plantar el hueso a ver si me crece un árbol y me salen esos nísperos tan ricos. Perfecto, pues seguramente tardarás algunos años en disfrutar de los nísperos, pero es muy probable que te salgan tan buenos como los de la semilla que has recogido del árbol anterior. Vale. Eso se hace, o sea, se ha hecho durante siglos y se seguirá haciendo probablemente. Pero ¿qué ocurre? Que a nivel industrial es mucho más económico, más rápido, más eficaz hacerlo en un laboratorio. Porque yo sé que necesito una planta que resista la sequía o que resista la humedad, una planta que resista al tratamiento, por ejemplo, con diferentes herbicidas, porque así mato las malas hierbas, pero mi planta sigue creciendo. Necesito una planta a la que no le ataquen los bichos, necesito una planta que me dé más cantidad de producto. Pues todo eso actualmente se puede seleccionar modificando genéticamente las semillas, de manera que conseguimos en un tiempo récord, por ejemplo, plantas más resistentes, con mayor producción, o plantas que son más frutos o productos que son más atractivos para el consumidor. Y aquí vais a ver cómo hay algunos alimentos que no sabemos que son transgénicos. Bueno, os voy a poner un ejemplo que creo que prácticamente todo el mundo conoce, el del plátano. El plátano no es que sea un alimento transgénico, no se ha modificado en el laboratorio,
Pero, ¿qué ocurre? Que los plátanos hace siglos, muy antiguamente, en la naturaleza tenían muchísimas semillas, muchísimas pepitas. Esto ocurría también con algunos cítricos. Y a base de selección de plantas, pues se ha ido reduciendo hasta llegar al plátano que conocemos actualmente. O a las naranjas y mandarinas, que actualmente no tienen semillas. Y de esa manera ha mejorado la oferta para el consumidor. Nos gustan más. Yo prefiero comerme una naranja sin pepitas que una que tiene pepitas. Por lo tanto, la industria lo sabe y sabe que eso tiene mejor venta y lo utiliza. Pasamos a otros alimentos que vais a ver cómo han aparecido más recientemente. La sandía sin pepitas, por ejemplo. Es un alimento transgénico, que nos lo comemos todos la mar de encantados. ¿Y por qué es transgénico? Bueno, los transgénicos que tienen además un problema a nivel de cultivo, y es que no generan semillas de las cuales podemos volver a plantar. Si yo quiero plantar una sandía sin semillas, sin pepitas, ¿qué ocurre? Que tengo que comprarle las semillas a aquel productor de semillas, que me dice que de esa semilla me va a salir una planta que va a dar sandías y que no van a tener semillas. Por lo tanto, las personas que se dedican a cultivar dependen enormemente de la venta de las multinacionales que se dedican a la creación de estas semillas. Y además es que cada año tienen que hacer el gasto en semillas porque no pueden volver a utilizar lo que obtienen de su cosecha. Por ahí tendríamos una pega. Por otro lado, por ejemplo, os he hablado de la sandía porque es casi como muy llamativa, pero generalmente la soja, el trigo y el maíz, podríamos decir que son tres de los alimentos que más modificados genéticamente están y que son de consumo amplísimo. Sandías igual nos comemos una o dos en el verano, bueno, hay gente que un poco más, pero el trigo, el maíz y la soja son la base de la dieta de muchísimas personas, directa e indirectamente. ¿Cómo puede ser indirectamente? A través de la alimentación del ganado, porque también se utilizan para alimentar o engordar pues, a vacuno, a los pollos, a muchísimos animales que después nos los comemos. Es decir, no es lo mismo que yo me coma, o no lo sabemos, porque ahí es donde os digo que no han llegado todavía el plazo suficiente para conocer los efectos. Si yo me como un pollo engordado con maíz transgénico, me tienen que decir que ese pollo está engordado con maíz transgénico, porque ahí también tendríamos, por ejemplo, cierto rechazo en los consumidores. Yo necesito saber con qué es lo que estoy comiendo para decidir. Yo sé que si me como maíz o soja, una leche de soja, por ejemplo, elaborada con soja transgénica, a mí me gustaría que me lo dijeran en la etiqueta. Y de hecho, comienza a ser obligatorio también que aparezca de alguna manera esa utilización de ingredientes en la elaboración de productos que provengan del cultivo de alimentos transgénicos. Por lo tanto, ¿podemos estar tranquilos y seguros? Pues todavía no lo sabemos. Necesitamos investigaciones que continúen a más largo plazo y más evidencia tanto para desaconsejar o para aconsejar. Las voces a favor nos dicen que la utilización de los alimentos transgénicos pues mejora el aporte, por ejemplo, proteico, mejora la venta, mejora la resistencia y menos pérdidas, mejora incluso el transporte porque esos alimentos se estropean con más dificultad. Las voces en contra nos dicen que, ojo, que estamos manipulando algo artificialmente que no sabemos qué efecto va a producir a largo plazo en los consumidores. Por lo tanto, harían falta que esas investigaciones fuesen más rápidas, frenar ligeramente el avance de esos cultivos o de ese engorde de los animales también con piensos o con alimentos que han sido modificados genéticamente.
Por lo tanto, ¿en qué nos quedamos? Bueno, yo sobre todo me quedaría en la precaución, que si yo como algo habitualmente, voy a intentar que no contenga ningún tipo de transgénico, pero si es esporádico, pues evidentemente no creo que nos produzca grandes problemas de salud. Los tomates rojitos, todos idénticos en la misma caja. Sospecha de que puedan ser transgénicos. Las patatas que nunca germinan, aunque las pongamos al sol, o que nunca se ponen verdes. Sospecharemos. Los animales que son engordados en tiempo récord. Bueno, también nos pueden quedar dudas. Y en ese caso, bueno, pues tampoco es que el productor, cuando no hay restos, no hay trazas de ese alimento transgénico, esté obligado a etiquetarlo. Es decir, ese pollo engordado, por ejemplo, con maíz proveniente de un cultivo transgénico, ¿sería de obligada declaración en la etiqueta? Creo que tampoco, porque no quedan restos, en teoría. Entonces, bueno, vamos a ver cómo evoluciona el mercado, cómo evoluciona el consumo, cómo evolucionan esas investigaciones, pero evidentemente lo que más podamos evitar, pues probablemente será algo, bueno, pues ser precavidos al final siempre nos puede venir muy bien. ¿Qué ocurre con estos alimentos transgénicos? Que son alimentos, que no son productos, y por lo tanto, ¿cómo los evitamos, no? Porque muchas veces, ¿cuál es la recomendación? Evita productos, evita procesados, que podrían formar parte de ellos también como un ingrediente, pero consume alimentos, ¿vale? Pues voy a consumir alimentos y voy a consumir una sandía riquísima que siempre está dulce, no tiene pepitas y resulta que es transgénica. ¿Qué hago? Pues la verdad es que a veces nos cuesta mucho elegir, ¿no?, los alimentos porque desconocemos de dónde vienen. Así que espero que este vídeo pues al menos nos sirva para pensar un poquito en qué es lo que estamos comiendo, de dónde viene, cómo se produce y si me conviene o no más consumir otro tipo de alimentos. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal. Sabéis que podéis seguirme también en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndose a todos en los próximos vídeos.